Un cordial saludo y qué alegría poder estar otra vez reunidos, al menos a través de nuestro canal, para llegar a ustedes, a sus casas, en este nuevo estudio que estamos adelantando y que hoy continuamos con el capítulo 13 del libro de Mateo, la segunda parte de este estudio que comenzamos de este capítulo la semana pasada. Así es que bienvenidos todos y vamos a disponernos para comenzar. Así es que le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos y podamos poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nuevamente, Señor, nos lo permites. Gracias porque tú eres el dador de la vida y tú eres el que nos das las fuerzas, la sabiduría. Tú eres el proveedor. Él es el que suples todo, Señor, en nuestras vidas. Y hoy nos das este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Y gracias por permitirnos hoy ser parte de tu familia, ser hijos tuyos, Señor. Porque hoy podemos comprender estas verdades que están en tu palabra. Así es que, Señor, en tus preciosas manos queremos poner este tiempo, ponernos en tus manos y pedir que sea tu Santo Espíritu el que esté guiándonos, dirigiéndonos en este estudio. Que nos dé sabiduría para poder comprender, para poder entender, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, por favor, con sus Biblias en el capítulo 13 de Mateo y vamos al verso 24. Allí vamos a retomar este estudio. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a dar un saltico aquí, vamos a pasar al verso 36. Allí el mismo Jesús hace la explicación de esta parábola. Así es que vamos a poder comprender muy bien el mensaje porque pues es una explicación que da el mismo Señor Jesús. Verso 36 en adelante dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí tenemos algo bien interesante y está el Señor Jesús hablando y les refirió a esta parábola, pero luego que les despide a las personas que están allí, luego se reúne solamente con sus discípulos. Allí están ellos solitos con el maestro y ellos allí le dicen al Señor: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces en el verso 37 comienza diciendo: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere el Hijo del Hombre? Creo que esto en algunas otras oportunidades ya hemos hablado. Pero aquí la palabra de Dios, y es una expresión que el mismo Señor usó para referirse a Él mismo. Es decir, el Hijo del Hombre hace referencia a Jesús. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla
son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces vamos comprendiendo muy bien, el Señor mismo está explicando que el campo es el mundo, aquí donde nosotros estamos, donde habitamos por ahora, porque aquí somos peregrinos, pero este es el campo al que se refiere aquí la palabra de Dios. La buena semilla, dice aquí, son los hijos del reino. Creo que nos queda fácil entender los hijos del reino, es decir, todos aquellos que toman la decisión por Cristo, todas aquellas personas que reconocen al Señor como su Dios y su Salvador, son precisamente los hijos del reino, todos los creyentes. Y la cizaña son los hijos del malo. Obviamente, pues hace referencia, si el hijo del malo, pues ya sabemos que es Satanás, y todo aquel que no ha recibido a Cristo, lamentablemente, es un hijo de Satanás. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y es lo que el mismo Señor nos dice. Verso 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces tenemos aquí explicado perfectamente y claramente cada uno de los aspectos que aquí nos menciona. Ahora más adelante vamos a ver dos parábolas que también van a tener mucha relación con esta parábola que está explicando el Señor Jesús aquí. Entonces dice el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, notemos acá esto, así será el fin de este siglo. Creo que es importante que atendamos muy bien lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Va a haber un fin, va a haber un tiempo donde el Señor va a decir, hasta aquí vamos, y será un tiempo donde vendrá juicio. Y luego dice aquí, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto hace referencia a todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, aquellas personas que no han nacido de nuevo. El Señor va a enviar a sus ángeles y va a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A todas aquellas personas que están apartadas de Dios, que están lejos de Dios, que no han querido aceptar el evangelio de la gracia, que no han querido recibir a Cristo en su corazón, lamentablemente van a ser recogidos. Pero mire lo que dice el verso 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lamentablemente hay un lugar, hay un destino para todas aquellas personas que no han querido recibir a Cristo en su corazón. Aquellas personas que han cerrado su corazón al Señor, solo hay un destino y aquí la palabra de Dios dice que en el fin del siglo serán echados en el horno de fuego. Esa es una descripción que hace el Señor en su palabra respecto al infierno. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas personas lamentablemente tienen ideas cerradas, se burlan y piensan que no existe infierno y piensan que pueden gozar de la vida a la manera en como ellos piensan, pero lamentablemente un día van a tener que enfrentarse con esta situación que el mismo Señor expresó. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es importante que entendamos que aquí, mientras estemos aquí en la tierra, el reino de los cielos habla el Señor, y ese campo del cual está hablando el Señor habla precisamente de esos dos grupos de personas que existen. Solamente existen dos grupos, los que aceptan y los que rechazan al Señor. No hay otro grupo intermedio, no hay otro grupo diferente, sino hay solamente dos grupos. Y ahí hace la diferencia el Señor, por eso dice que no va a permitir que la cizaña sea cortada. Inclusive esto habla también de personas
dentro de la iglesia. No solamente habla de aquellos que están fuera, sino también muchas personas dentro de la iglesia que son un tropiezo, que no han tomado una decisión por Cristo, que vienen a la iglesia, que asisten a la iglesia, que cumplen con muchos de los sacramentos o de muchos de los oficios dentro de la iglesia, pero que no han tomado una decisión radical por Cristo. Siguen viviendo vidas dobles, siguen viviendo vidas de pecado, de maldad. Y lamentablemente, si estas personas de verdad no se arrepienten, si de verdad no tienen un nuevo nacimiento, pues van a tener que experimentar esto que está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces dice el verso 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los justos habla precisamente de aquellas personas que hemos sido justificadas por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Cristo nos declaró justos, porque Cristo perdonó nuestros pecados, porque al recibir a Cristo en nuestro corazón, nuestros pecados fueron borrados, fueron limpiados. Y ya no hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús. Es importante que comprendamos este trasfondo, porque entonces dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar tomados de la mano de Dios, vamos a estar cara a cara con nuestro Dios en una eternidad. Eso es lo que nos dice Juan 3:16 cuando habla allí que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es esa vida eterna que un día vamos a poder disfrutar y vamos a poder gozar en la presencia de Dios. Y luego viene el Señor Jesús también enseñándoles allí la parábola de la semilla de mostaza. Entonces vamos a regresar, como recuerden que nos habíamos saltado para poder hablar de esa explicación que hizo el Señor, vamos a regresar al verso 31 al 33. Que es el verso que nos habíamos saltado. Esta parábola de la semilla de mostaza también la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, en el verso 30 al 32, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 18 al 19. Nosotros vamos a continuar aquí con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 31 al 33. Aquí vamos a encontrar dos parábolas, que son la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Estas presentan mensajes semejantes y vamos a ir estudiando estos versos que vienen a continuación. Verso 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces quiero que vayamos notando que este estudio de parábolas que estamos haciendo, este capítulo 13, nos están hablando del reino de los cielos. Es algo que el Señor se detuvo allí para poder enseñar respecto a esto. Entonces, aquí notemos que lo primero que menciona esta parábola es el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces, el Señor hace una comparación del reino de los cielos con el grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese hombre es Jesús. Y el campo se refiere a este mundo, como ya también el Señor Jesús lo explicó en la parábola inmediatamente anterior que estudiamos. Dios es el dueño de este mundo y eso para nosotros creo que es claro. Y por eso la expresión cuando dice allí, sembró en su campo, porque Dios es el dueño de este mundo. Si nos ubicamos en el contexto en el que el Señor está hablando esta parábola, tenemos que saber que estaba hablando a sus primeros seguidores. Y en aquel tiempo, estos seguidores y todo el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, un rey. Recordemos que Mateo nos viene hablando y nos viene presentando a Jesús como el rey. Y es lo que quiere él destacar en todo este capítulo o en todo este libro de Mateo. Pero aquí también no es la excepción, aquí también lo está recalcando.
Entonces, ellos estaban esperando ese rey que pudiera dominarlos de ese imperio romano, que los pudiera liberar de ese dominio que tenía allí ese imperio. Y esa era su concepción de rey, un rey que venía a imponerse, que tal vez venía con todo un séquito militar para derrotar el imperio y tomar y empezar ese reino. Entonces sus expectativas eran diferentes de las que ellos veían, las expectativas de Jesús, y por eso ellos no entendían cuando Jesús les hablaba de su muerte. Recordemos que el Señor Jesús en los evangelios está hablándoles a ellos de que iba a morir y todas estas cosas, y los discípulos muchas de estas cosas no los entendieron. Y entonces aquí por eso el Señor está mencionando eso. Y tiene que mostrarle el Señor Jesús cuál es su plan. Debe enseñarles cómo serán las cosas, y por eso, de una u otra manera, aquí tiene que impregnarles un poco de fe con esto que Él les está refiriendo. Veamos lo que dice en el verso 32. Dice, recordemos que está hablando de la semilla de mostaza, y dice en el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Entonces, así como la semilla de mostaza es tan pequeña, que es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios, pero que luego llega a crecer y se convierte en la mayor de las hortalizas. Entonces, cuando esta semilla ha germinado allí, se produce un arbusto que puede alcanzar hasta 2 metros. No estamos diciendo que llega a ser un árbol, tal vez como algunos de los árboles que conocemos nosotros, de los árboles grandes que conocemos, los pinos o los eucaliptos o cualquier otra planta como estas. Aquí está hablando de un árbol en el sentido también de la condición de ser una hortaliza, y que alcanza una altura de alrededor de unos 2 metros y que tiene la consistencia al punto, como dice allí, que anidan las aves. Entonces, de esa misma manera, lo que quiere el Señor, y recordemos que esta es una comparación que está haciendo, de esa misma manera, el reino de los cielos, aunque apenas está comenzando y apenas están esos primeros seguidores con los que el Señor está allí hablando, sus discípulos que están allí a su alrededor, y apenas son las personas que son parte de ese reino de los cielos, aunque apenas comienza con algo pequeño, pues va a ir creciendo hasta impactar al mundo entero. Es una manera del Señor también motivarles, porque las condiciones en las que ellos estaban viviendo en ese momento, pues no eran las condiciones más fáciles. El Señor Jesús todo el tiempo tuvo que experimentar persecución, tuvo que experimentar crítica, tuvo que experimentar rechazo. Y los discípulos son testigos de estas cosas. Pero entonces el Señor aquí está como inyectándoles esa fe y dicen, ok, ahora apenas parecemos como tan pequeños, como que ahora no somos tan visibles, como que apenas somos un puntico. Pero no se preocupe, vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando, el reino de Dios va a seguir avanzando y la gente va a ir creciendo, porque claro, ellos veían cómo las personas rechazaban el evangelio, cómo las personas allí rechazaban la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note que dice que será predicado a todo el mundo, pero eso no quiere decir que todos lo van a aceptar. Muchas personas van a rechazar la palabra de Dios. Esta parábola nos alienta y también alentaba a estos discípulos de aquel entonces a seguir adelante, que aunque seamos minoría, que aunque pasemos por adversidades, que aunque pasemos tal vez persecución, como también la palabra de Dios nos lo advierte, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que el Señor Jesús está con nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, y que un día
estaremos nosotros celebrando en la presencia de Dios. Estaremos con Él. Nos reuniremos con Él. Y un día también Él vendrá a esta tierra a establecer su reino. Un reino, ese reino que estamos esperando, donde de verdad será un reino totalmente diferente a todos los reinos o a todos los gobiernos o a todas las cosas que estamos viendo en este tiempo. Pero un día podremos nosotros disfrutar a plenitud de ese reino celestial, de ese reino de los cielos. Y luego viene la parábola de la levadura, que está también en Lucas capítulo 13, versos 20 y 21. Pero aquí vamos a seguir en el capítulo 13, en el verso 33. Y nos dice allí, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En muchas ocasiones en la Biblia, la levadura se usa como una ilustración de la influencia del pecado en el pueblo de Dios. Se simboliza como parte del pecado. Y hay muchos textos que nos hablan de eso y nos hacen referencia. Y aunque este concepto es bíblico, no parece ser la idea que nos muestra aquí en este texto. Porque aquí el Señor está hablando y está hablando precisamente del reino de los cielos. Entonces, aquí no nos muestra como un concepto negativo. La levadura no es presentada como algo negativo como en otras oportunidades ha sido presentada. La levadura, una de las características o las propiedades que tiene la levadura precisamente es fermentar, es leudar, es ser influencia, es hacer que una masa crezca. Y a esto está hablando aquí la palabra de Dios en cuanto a esa parte que nos está refiriendo en cuanto al reino de los cielos que veníamos hablando también de la parábola anterior. Entonces, al lado de la semilla de mostaza, este significado parece que nos da un mayor contraste aquí, ¿cierto? El entender que así como esa semilla de mostaza también pudo crecer y convertirse en ese arbusto, pues aquí también nos está hablando de cómo esa harina, esas 3 medidas, pues luego son leudadas y la palabra de Dios al fin y al cabo, aunque empieza con algo pequeño, pero también va a impactar al mundo entero. El reino de Dios va a leudar al mundo entero. Todas las naciones del universo conocerán quién es el Señor. Sabrán que hay un Dios. Y la palabra de Dios será predicada. La palabra de Dios tocará a los diferentes lugares del mundo. Y seguirá creciendo poco a poco hasta que la humanidad entera sea enseñada por la palabra de Dios. Y luego a esto se añade algo que dice el uso que Jesús hace de las parábolas, que también está en Marcos capítulo 4, versos 33 y 34. Nosotros continuamos allí en el capítulo 13, en el verso 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nuestro Señor estaba presentándonos una verdad completamente nueva. Las cosas que Él estaba revelando en estas parábolas nunca habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento. Y por eso es que el Señor está hablando allí y diciendo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ser testigos de muchas cosas. Ellos profetizaron muchas cosas, pero nunca pudieron ser testigos de las cosas que sucedieron y que se cumplieron con la venida del Señor. Aquí vamos a volvernos a saltar hasta el verso 44 porque pues ya explicamos la parábola que sigue. Entonces dice allí el tesoro escondido, que está en el capítulo 13, verso 44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vamos a leer la que sigue, que dice: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús acababa de explicar a los discípulos el significado de la parábola del trigo y de la cizaña. Ahora, estas dos breves parábolas son una continuación precisamente de su tema, el reino de los cielos. Recordemos que hemos venido hablando todo el tiempo del reino de los cielos. Y allí Jesús expresó verdades sobre el reino en tres pares de parábolas. Haciendo un recorderis, en Mateo 13, versos 3 al 23, está la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, que está versos 24 al 30. Son dos pares de parábolas. Aquí hay un par y luego viene otros dos. La semilla de mostaza, que está versos 31 y 32, y la parábola de la levadura, que está en el verso 33, que también son un complemento una con la otra, y la parábola del tesoro escondido, que está en el verso 44, y la perla de gran precio, que está 45 y 46. Las semejanzas de estas dos últimas cortas parábolas que acabamos de leer van a dejarnos claro que nos van a dar la misma lección, nos enseñan la misma lección. El reino de los cielos es de un valor incalculable. Y eso es lo que el Señor Jesús está queriendo también transmitirle a sus discípulos. El valor que tiene el reino de los cielos. Hoy lamentablemente muchas personas menosprecian esto. Muchas personas incluso que vienen a la iglesia y que están escuchando día a día la palabra de Dios, pero siguen menospreciando el reino de los cielos. Y tal vez, como hablábamos hace un momento atrás en otra de las parábolas, cuando decíamos precisamente de cómo un día el Señor va a venir por su iglesia y muchos lamentablemente van a tener que ser condenados por causa de no haber creído en el Señor. Y aquí el Señor está recalcando eso, el valor que tiene, lo valioso que es y cómo tenemos nosotros que valorar el que Dios nos haya permitido, primero, que la palabra de Dios haya quedado aquí en la tierra, que haya alguien que nos predique la palabra de Dios y que nosotros podamos recibir, abrir nuestro corazón. Entonces aquí estas dos parábolas preciso hablan de un hombre que vendió todo lo que tenía para poseer el reino. Entonces ese tesoro y la perla representan precisamente a Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece. Aunque nosotros no podemos pagar la salvación, y eso creo que es claro, porque el Señor mismo en su palabra dice que Él lo dio gratuitamente. Es algo que el Señor lo hizo por gracia y es algo que también es gratuito. No tenemos que pagar por la salvación. Nadie tiene que pagar para salvarse. Pero sí debemos estar dispuestos, y es algo que nos demanda la palabra de Dios, a renunciar a todo para poseerla. Tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, porque tenemos una perla de gran precio, porque tenemos un tesoro que hemos encontrado. Y aquí recordemos que vendió todo lo que tenía, y nosotros tenemos que estar dispuestos. Y aquí el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, mire lo que les dice en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note cómo aquí el apóstol Pablo dice en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Qué bendición y qué tremendo es el apóstol Pablo que está escribiendo allí, y este hombre que de verdad sí dejó todo y se entregó de lleno a servir al Señor. Entonces, él está diciendo allí que él pudo entregar todas las cosas. Inclusive cuando comienza en el verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces el reino de Dios es más valioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos tener. Cualquier cosa que podamos nosotros poseer aquí en la tierra es mínimo comparado con el reino de Dios y el valor que tiene, porque nosotros no podemos nunca, ni con todo el dinero del mundo, pagar nuestra salvación. Nadie en esta tierra podrá pagar la salvación. Y lo único que Dios hace, primero que nos la dio gratuitamente, y lo único que Dios pide es que nosotros podamos darle a Él el primer lugar, que estemos dispuestos a renunciar a todo aquello, a esas cosas del mundo. Y por eso la palabra de Dios dice allí, Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, nada es más grande que el reino de los cielos. Sin embargo, Dios nos lo da como un regalo. Si usted lo recibe, pues bendecido será. Pero si usted lo rechaza, pues tiene que entender que van a haber consecuencias. Entonces, en ambas parábolas, los tesoros están ocultos, lo que indica que la verdad espiritual es ignorada por muchos y no se encuentra precisamente por la sabiduría humana. La sabiduría humana no puede comprender esto, porque muchas personas no quieren abrir sus corazones. Y por eso es que dice que está escondida. No porque Dios quiera esconderla, sino porque la gente no quiere entender, porque la gente quiere tener sus corazones endurecidos a la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Mateo 13, versos 11 al 7, que lo vimos en el estudio de la semana pasada, en el estudio anterior, y dice allí en Mateo 13, 11 al 17, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Noten que aquí dice que el corazón del pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Fíjense que dice, y han cerrado sus ojos. No es Dios quien les cierra los ojos, sino ellos mismos han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí el apóstol Pablo está dejando claro que los misterios del reino están ocultos a aquellos que no quieren escuchar y entender estas verdades, como lo citábamos hace un momento del apóstol Pablo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el gran precio es lo que Cristo pagó por nuestra redención. Es esa muerte en la cruz, es ese gran precio que el Señor pagó allí, y Él despojó de su gloria, se despojó precisamente de su gloria y dejó su trono y vino a la tierra en forma de hombre, y allí en la cruz del Calvario derramó su sangre para que eso pagara el precio por nuestros pecados. ¿Cómo no valorar? ¿Cómo no apreciar
Pero lamentablemente muchos tienen en poco la sangre de Jesús. Muchos tienen un tesoro en sus manos. Hay un tesoro frente a ellos que no quieren tomar. No están dispuestos a pagar el precio para comprar ese campo y tomar ese tesoro. Luego viene la siguiente, que es la red. Verso 47 en adelante dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí ahora el reino de los cielos es comparado con una red de pesca. En aquel tiempo, ustedes recordarán, la palabra de Dios nos habla, nos muestra muchas oportunidades. Era común este oficio. Aún muchos de los discípulos del Señor fueron pescadores. El Señor los llama siendo pescadores. Y allí la palabra de Dios nos hace mención en algunos textos. No vamos a ir a esas referencias ahora. Y en estos versos 47 y 48 que tenemos allí, hacen la descripción del oficio de la pesca. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Cuando los pescadores salen a su oficio, y aquí los que somos del interior, pues casi que no podemos experimentar mucho este tipo de cosas. Pero si vamos hacia las afueras, a los ríos, al mar, encontramos personas que están ejerciendo estas tareas. Y entonces ellos, después de que han hecho su tarea, de que han ido a lanzar allí sus redes y atrapan diferentes tipos de peces y tamaños, incluso otro tipo de animales. Yo recuerdo hace algún tiempo que estuve en algún lugar de nuestro país con uno de mis hermanos. Estábamos pescando, alquilamos una barquita pequeña, mi hermano con una atarraya y yo me encargué de remar allí y estuvimos allí lanzando la red. Y recuerdo que en alguno de esos momentos en que mi hermano, que era el que se encargaba de lanzar la red, y recoge esa red, y allí salió una raya, creo que es que llaman a ese animal de las aguas. Y según ellos, eso es un animal muy peligroso, puede causarle hasta la muerte a una persona. Y pues mi hermano tuvo que sacar ese animal, desenredarlo de allí, volverlo a las aguas. Y esto es lo que nos está aquí mostrando la palabra de Dios. Y el Señor Jesús está tratando de enseñar con eso. Entonces, luego que han recogido esa red, ellos van a la orilla y empiezan a seleccionar toda la pesca que han tenido allí. Y allí, por un lado, van poniendo los peces que tienen buen tamaño, que son aptos para venderlos o para consumirlos, porque los pescadores también ellos viven de eso, y muchos de estos peces pues van y los venden a las personas que lo comercializan luego. Otros tal vez, muchos de esos tal vez en alguna proporción también van a llevarlo para su casa. Entonces eso es lo que hacen ellos, seleccionan estos peces. Pero por otro lado, y aquí la Biblia nos lo menciona como los buenos, ¿no? Pero por otro lado, los peces que también menciona allí la parábola, que son los malos, entonces dice que son aquellos que no tienen el tamaño correcto, tal vez aquellos pescaditos muy pequeños que tal vez todavía no sirven para consumir. Entonces esos pescados allí, o que no son aptos para el consumo, porque también hay peces que no se pueden consumir porque no son venenosos, porque tienen algún tipo de característica que no se pueden consumir. Y los pescadores pues saben de este oficio y conocen de este asunto. Tal vez si
usted y yo, que no somos expertos en esto, vamos y vemos un pez y tal vez ni siquiera identificamos qué tipo de pez es. Inclusive si vamos a un restaurante y pedimos algún tipo de pescado, nos pueden hasta engañar porque tal vez no identificamos. Pero aquí el Señor está hablando de personas que conocían y que identificaban este tipo de peces y sabían que era lo que era bueno. Entonces, ahora entonces en los versos 49 y 50 el Señor va a relacionar lo que acaba de decir. Y vamos a ver lo que dice allí. El verso 49 y 50 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces fíjese que aquí está hablando precisamente de ese final. Noten que hemos venido hablando en varias oportunidades ya de ese fin del siglo, de ese momento final, cuando el Señor, y aquí el Señor menciona también, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, haciendo esa comparación de lo que hablábamos ahora de los peces. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados, es inminente que va a venir el día donde el Señor diga, no más. Donde el Señor ya se canse. Y la palabra de Dios nos dice que Él ha sido paciente, no queriendo que nadie perezca, pero simplemente es por su paciencia. Pero va a haber un día donde ya su paciencia va a tener un límite, donde la maldad ya sobreabundará y entonces el Señor tomará cuentas. Hoy día muchas personas están muy desprevenidas y no toman en serio la palabra de Dios. No creen que un día habrá un castigo por el pecado. Y hablo de personas que no conocen al Señor. Pero también hablo de personas que han escuchado la palabra de Dios, porque también son personas dentro de la iglesia que aún no son salvas, que aún siguen jugando con el pecado, que aún siguen con prácticas de pecado, que no han tenido ese arrepentimiento genuino. Y será muy triste, mis amados, que muchas personas que acuden a la iglesia precisamente no van a ser salvas por eso. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Muchas personas que saben hacer muchas cosas o que aparentemente son temerosas de Dios. Pero lamentablemente el Señor, que conoce los corazones, sabe que no es así. Preparando este estudio, vino a mi memoria lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 22, versos 11 al 13. Y dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted que me está escuchando, aún tiene la oportunidad de volver su corazón a Dios antes que suene la trompeta, antes que la puerta se cierre. Usted tiene la oportunidad. La única evidencia para que usted esté seguro si es salvo o no, la plasmó el apóstol Pablo en el siguiente texto, y eso se le llama nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pasamos ahora al siguiente, que es tesoros nuevos y viejos. Verso 51. Mateo 13, verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así como el Señor preguntó a sus discípulos, esta es una
pregunta también para nosotros hoy. ¿Entendemos estas cosas? Eso fue lo que les dice el Señor Jesús allí en verso 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y todas estas cosas se refiere a todo lo que el Señor viene hablándoles del reino de Dios. Recuerden que el Señor en un momento en que se apartó de allí y luego ya estaba reunido con sus discípulos, como lo dijimos al comenzar. Entonces, esta es una pregunta también para nosotros. Ellos respondieron afirmativamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra, a lo largo de la palabra de Dios nos muestra que ellos muchas cosas aún no las comprendieron. Muchas cosas aún no las entendieron. Entonces en el verso 52 les dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor aquí habla de los escribas. Recordemos que al comienzo de nuestro estudio, a la introducción, antes de que abordáramos el Evangelio como tal, hablamos de los escribas, de los fariseos y hablamos de muchas cosas. Espero que usted pueda retomar allí eso para de pronto profundizar un poco. Pero aquí voy a referirme a algo de lo que dice también la historia respecto, los libros de historia respecto a los escribas. Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. Esdras, en el Antiguo Testamento, que fue uno de los tremendos hombres de Dios, que tenemos ahí su libro, era precisamente un escriba diligente en la ley de Moisés, dice el Esdras 7:6, escriba diligente en la ley de Moisés. Eran personas que eran muy estudiosas, eran personas muy preparadas, eran personas que eran muy cuidadosas y muy expertas precisamente en el estudio de la ley. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor en el texto que estamos diciendo, dice, por esto todo escriba docto, y docto habla de preparado, capacitado, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A medida que nosotros recibimos la palabra de Dios, es un tesoro que se va almacenando en nuestros corazones. Y lo que el Señor estaba diciéndoles es, ustedes están almacenando un tesoro, ustedes están aprendiendo, ustedes están recibiendo información, instrucción. Ustedes ya recibieron de eso antiguo, de eso viejo, de eso pasado, del Antiguo Testamento, pero también están recibiendo ahora de mi enseñanza, están recibiendo algo nuevo. Y el Señor está hablándoles allí. Y es importante que nosotros entendamos y que para ellos también el mensaje de que no podían quedarse con eso guardado, atesorado allí para ellos. No podían simplemente pensar solo en ellos, porque eso que estaba haciendo un tesoro, el plan de Dios es que podamos compartir ese tesoro con todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y esa era también la tarea que ellos tenían. Recuerden por eso la comisión que el Señor les dijo. Ahora vayan por todo el mundo a predicar ese evangelio. Y es un mandato también para nosotros. No podemos estar ahí llenándonos, como dice la palabra de Dios, de la sanguijuela. Dame, dame. No podemos solamente estar allí llenándonos de conocimiento sin poder dar a otros. En el libro de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, en el capítulo 10, verso 7, que ya lo estudiamos, y usted luego puede también revisar ese estudio para que aprenda un poco más, dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así como recibo yo, como ese tesoro está abundando dentro de mí, pues yo tengo que irlo compartiendo. Entonces, eso también nos obliga a que nos preparemos. Acuerde que estaba diciendo allí precisamente de esto que eran doctos, y nos habla de que nos preparemos y que seamos diligentes en conocer las Escrituras. Segunda Timoteo en capítulo 2, verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y más adelante dice en mismo 2 Timoteo, en el verso 24, 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para
enseñar. Entonces estos dos textos nos hablan de lo importante que es que nosotros también no solamente valoremos lo que es el reino de Dios, sino que también, siendo esos tesoros, ese tesoro que está en nuestro corazón de la palabra de Dios, que ya hemos entendido estos misterios de la palabra de Dios, ahora podamos también hablar a otras personas. Y ahora viene la última parte, que es Jesús en Nazaret, que también está en Marcos capítulo 6, 1 al 6, y en Lucas 4, 16 al 30. Dice el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces, después de enseñar estas parábolas, el Señor Jesús salió y se dirige hacia Nazaret, la ciudad de su infancia, la ciudad donde el Señor Jesús tuvo esos primeros años de su existencia. Y luego en el verso 54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Notemos que en aquellos días la gente no se alarmaba, no se cuestionaba si Cristo podía realizar milagros o no, pues porque podían verlo, tenían la evidencia allí. Este verso nos muestra cuál era la pregunta a nivel general que se hacía el pueblo. Y dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Dónde había tenido Jesús esta sabiduría? Era la pregunta. ¿Y de dónde salía ese poder de él para que pudiera hacer estos milagros? Entonces la gente reaccionaba así como dicen en los siguientes versos. Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No reconocieron quién era realmente. Ellos no identificaron, porque claro, para ellos vieron crecer a Jesús, conocían quién era María, conocían quién era José, vieron crecer a Jesús, y además luego que Jesús nació también vieron nacer y vieron crecer a los hermanos de Jesús, de los que están aquí mencionando, los medio hermanos de Jesús, porque recordemos que allí había nacido Jesús solamente por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, como María, como su madre. José solamente fue ese padre que el Señor permitió que estuviera allí con él, pero Jesús nace de María sin que hubiera tenido que ver José en el asunto. Entonces, pero los demás hijos, por supuesto que ya José, después de que se une con María como su esposa, pues ya nacen los demás hijos. Entonces, y allí ellos no reconocen a Jesús precisamente, y para ellos solo era hijo de un carpintero. Es la expresión que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Como quien dice, pues, o sea, no puede ser Dios, no puede ser rey. De una u otra manera también menospreciando el oficio que tenía José, porque esa es la expresión que ellos tienen allí, una expresión un poco despectiva. Y esto es todo lo que Jesús era para ellos, como es hoy también para muchas personas. Eso es todo. Para muchas personas hoy Jesús también no representa mayor cosa. Sí, fue un gran hombre. Sí, muchas personas, inclusive cuando he compartido la palabra, muchas personas, sí, fue un hombre de mucha moral. Sí, fue un hombre que influyó mucho, pero no lo reconocen como Jesús el Salvador. Y le consideran un gran maestro, como les mencionaba así, pero nada más. Y para aquellas personas de su tiempo solo era el hijo del carpintero. Incluso mencionan a María y a sus medios hermanos, más jóvenes que Jesús, por supuesto, ¿no? Porque María era una mujer virgen antes. Hasta después de su resurrección, no comprendieron que verdaderamente era hijo de Dios. No lo comprendieron. Y luego en el verso 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La gente estaba tan familiarizada con él, lo habían visto crecer, lo habían visto allí en un proceso de crecimiento normal como cualquier otro, que no podían entender
su sabiduría, se sentían ofendidos por toda esa sabiduría que brotaba del Señor. Y por eso concluye con el verso 58 que dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lamentablemente, el tremendo problema de hoy día también sigue siendo la incredulidad. Aquellas personas de ese tiempo no creyeron en Jesús porque lo vieron crecer ahí con ellos. Hoy día la gente, a pesar de todas las cosas que ven, a pesar de que la palabra de Dios está escrita, de que todo está allí en la palabra, pero les cuesta creer. Mis amados, hasta aquí terminamos el capítulo 13 de Mateo. Espero que haya sido de mucha edificación y bendición para su vida. Si vieron, pues tuve que correr un poquito, pues para que pudiéramos evacuar completamente, pero espero que haya quedado una idea. Sé que hay mucho por profundizar en cada uno de los textos, pero yo sé que queda una idea que ya usted, muy juicioso, también ya puede seguir digiriendo y escarbando allí en la palabra de Dios, escudriñando en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado y oramos para que tu palabra, Señor, sea tan real en cada uno de nosotros, Señor, y que aquellos que no te conocen, Señor, ese entendimiento, Señor, sea abierto, esas mentes sean abiertas, Señor, y puedan comprender lo que tú eres, Señor, y lo que significa, lo valioso que es el reino de Dios. Que no sigan menospreciando, Señor, tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos ese privilegio maravilloso de ser tus hijos y de poder tener claridad respecto a esto, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.